Ok, ¿ya está? No, ahí está compartiendo. Fíjate, ah, Sí, voy a ver, comparte. Ahora sí. ahora sí. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Gracias a Shane por organizar el webinar. Ah, Vamos a hablar un poco del sistema pipeteado, que parece simple, sencillo, pero nosotros no nos damos cuenta de qué cantidad de errores cometemos todos los días en los laboratorios. Así que es un tema muy técnico. Tenemos algunas soluciones, alguna información importante como técnicas para presentar y seguramente esas informaciones van a ser muy útiles para ustedes en el laboratorio. Bueno, ah, voy a comentar un poco de los temas más importantes. Yo voy a comparar las pipetas, los métodos, los principios de funcionamiento. Vamos a revisar las técnicas de pipeteo y hablar un poco también del control de los instrumentos, porque también cometemos ahí una serie de errores o a veces no nos damos cuenta que tenemos que hacer mantenimiento también en esos instrumentos, ¿ok? Bueno, empezando solo para mostrar eh, todo lo que tenemos en el laboratorio y cómo esos instrumentos nos pueden ayudar. Tenemos ahí una comparación de cuatro tipos bueno, son tres tipos de instrumento y la pipeta de vida está ahí como con una auxiliar de pipeteo. Esos tres tipos de instrumentos son básicamente los tres principios que tenemos para pipeteado. Yo voy a explicar un poco más, pero comparando estos instrumentos solamente cuanto a la productividad, ah, ese ejemplo tenemos que transferir, por ejemplo, 1 mililitro para 20 tubos y utilizando la pipeta con una pera de goma, yo tengo que hacer todo el procedimiento de pipetear con una pipeta de vidrio que es muy complicado, necesita una técnica muy apurada, tenemos que aspirar, ajustar menisco, entregar el líquido. Ese es mi tiempo personal, no es un buen tiempo. Yo ya hace muchos años que no estoy trabajando con una pipeta, pero ese es mi tiempo. Con el macro, yo tengo que hacer lo mismo, pero el macro nos ayuda con el ajuste de menisco. Yo puedo reducir el tiempo. Con las micropipetas, que es básicamente el tema principal de esta presentación, yo no necesito hacer el menisco, lo que me ayuda muchísimo. Yo redujo para 4 minutos y ahí con esta pipeta repetidora o dosificador manual, no sé cómo llaman acá, pero yo en este caso yo puedo aspirar solamente una vez, ajustar el volumen y dosificar en secuencia. Yo puedo reducir para 46 segundos. Eso es básicamente hablando de productividad, cómo nosotros podemos utilizar esos equipos, pero yo podría hablar de seguridad, que con vidrio es complicado, de necesidad de limpieza, etcétera, etcétera. Así que, claro que a veces no se puede utilizar una micropipeta, por ejemplo, para pipetar 100 mililitros. No existe esa pipeta, hay que utilizar el vidrio. O sea, cada caso es un caso, pero podemos a veces comparar y buscar la mejor solución. Bueno, ah, a veces tenemos ahí otra vez algunos ejemplos de instrumentos y a veces la solución no es una pipeta. Tenemos ahí un dosificador y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que pipetear ácidos agresivos en el laboratorio con una rutina muy intensa, a veces es mucho mejor trabajar con un dosificador que una pipeta. Así que hay aplicaciones críticas que pueden ser críticas por el tipo de líquido, porque es un líquido complicado, peligroso, viscoso, puede ser un solvente agresivo, puede ser otro tipo de líquido. Hay veces tenemos que buscar dentro de esa línea de equipos, en este caso hay ya de transferencia de líquido, no solamente como pipetas, cuál es la mejor solución para el laboratorio. Vamos a tratar
un poco más en esa presentación de las pipetas de interfaz de aire, que son las micropipetas que estamos acostumbrados en el laboratorio, y las pipetas de desplazamiento positivo, que no es una novedad, pero sí se utiliza cada vez más, con más frecuencia, y vamos a tratar de entender un poco más de qué esos dos tipos de equipos nos pueden ayudar en el laboratorio. ¿Okay? Los principios de funcionamiento están ahí. Las pipetas de vidrio trabajan con descarga por gravedad. Las micropipetas por interfaz de aire. Así es como la norma, la ISO 8655, llama ese principio. Y a la derecha tenemos el desplazamiento positivo, que es cuando el émbolo, el pistón, tiene contacto con el líquido. Porque con las micropipetas que utilizamos con más frecuencia en el laboratorio, tenemos una punta, el líquido se queda siempre en contacto con la punta, pero no llega al instrumento. Y el pistón, el émbolo, trabaja siempre dentro de la pipeta, o sea, tenemos una interfaz de aire, un cojín de aire entre el líquido y el émbolo. Es el principio más usual, pero esa interfaz de aire nos entrega ahí una serie de problemas y errores, y vamos a comentar básicamente esos errores y cómo podemos mejorar el PPTA. ¿Okay? Criterios de selección ya es para nosotros que trabajamos en laboratorio, es muy fácil. Nosotros somos muy inteligentes, ¿no? Necesitamos buscar en las tablas de los fabricantes cuál es la selección. Si sabemos el volumen, sabemos qué tipo de líquido estamos trabajando, si tenemos que dosificar en serie, ya sabemos más o menos qué equipamientos podemos utilizar. Bueno, ahí ya tenemos alguna novedad. Tenemos a la izquierda las micropipetas usuales. Claro que esas son las de Brand, pero se encuentran en el mercado. Las pipetas son más o menos muy parecidas. Es un instrumento robusto, ampliamente utilizado, pero necesita ahí alguna técnica para pipetear. Yo voy a mostrar cuáles son los errores. Están disponibles hasta 10 mililitros, y el problema más complicado ahí es que esa interfase de aire se ve afectada por algunos factores, como humedad, inclinación de la mano del usuario, temperatura, presión, etcétera, etcétera. No es un equipo indicado para líquidos críticos, y ahí estamos con un problema muy serio, porque prácticamente todos los laboratorios tenemos líquidos críticos, que son los viscosos, volátiles. Nosotros pipeteamos algunos líquidos, sabemos que queda ahí algún residuo en la punta, pero si es el único equipo que tenemos para utilizar, vamos a usar el equipo y seguir adelante sin no dar cuenta de qué error estamos cometiendo. Ya en la columna del medio tenemos ahí las pipetas más nuevas, que es básicamente la misma cosa que la pipeta de la izquierda, pero es una pipeta que tiene un ajuste temporal. Yo voy a explicar un poco más en otro chart, pero es una pipeta que nosotros podemos ajustar para cada tipo de líquido. Entonces, si estamos trabajando con un acuoso, la pipeta tiene ahí su calibración de fábrica, que está ajustada para líquidos acuosos, porque es justamente como hacemos la calibración en la planta. Pero si nosotros utilizamos ahí con alguna cosa más viscosa o volátil, la pipeta ya no entrega exactamente el volumen que queremos, y esa pipeta tiene un ajuste para cada tipo de líquido. Yo voy a explicar un poco más adelante. Y a la derecha tenemos ahí el Handy Step Touch, que es un equipo que trabaja con desplazamiento positivo. La punta es como si fuera una jeringa, y porque no tiene esa interfaz de aire, no tiene todos esos interferentes que tienen las micropipetas. Entonces, si uno inclina la mano para pipetear, no va a pasar nada. Si es un líquido volátil, no va a pasar nada. Si es viscoso, no, tampoco, porque el émbolo, el pistón, limpia las paredes de la punta y entrega todo el líquido que nosotros ajustamos a la pipeta para entregar. Así que son soluciones
esos equipos como el HandyStep Touch son muy, muy buenos, muy reproducibles, pero es un equipo electrónico, no es adecuado a ambientes agresivos. Tenemos que ahí organizar dentro del laboratorio dónde podemos aplicar para tener esa ventaja de la calidad de ese equipo. Así que la verdad es que el ideal sería utilizarlos todos dentro de sus rangos de aplicaciones y así podremos cumplir con todo lo que el laboratorio necesita. Bueno, esos son los líquidos, los medios críticos. Lamentablemente no vamos a poder tratar de cada uno de ellos aquí. Yo voy a pasar las técnicas y algunas cosas más usuales, los fuentes de error más comunes que tenemos en el laboratorio, pero aún así lo que podemos hacer es en el futuro hacer un webinar básicamente comparando esos dos equipos, porque el HandyStep entrega muy bien esos líquidos que son líquidos complicados, y para cada uno de esos tipos de líquidos hay alguna manera de trabajar con las pipetas usuales, las micropipetas de interfaz de aire, con alguna mejora en la calidad. A veces no hay solución, hay que utilizar una pipeta de desplazamiento positivo, pero algunas veces sí se puede mejorar muchísimo la calidad del pipeteado utilizando la técnica correcta. ¿Ok? Entonces dejamos ahí para el futuro trabajar en detalles esos medios críticos. Pero aún así tenemos ahí informaciones importantes y alguna cosa así para volátiles y viscosos vamos a ver hoy, que son los más frecuentes que encontramos. Bueno, tenemos esa norma que es la ISO 8655. Es la norma que trata de instrumentos volumétricos operados por pistón. Así que tenemos la parte 2 de la norma que trata de pipetas. Y ahí las dos pipetas que comentamos, la tipo A es de interfaz de aire y la tipo D de desplazamiento positivo. Como siguen la misma norma, siguen los límites de tolerancia. Ahí tenemos ahí 3 columnas en la tabla comparando los límites de la norma. O sea, para una pipeta de volumen nominal de 1000 microlitros, la norma exige en el volumen nominal 0.8% de error máximo. Y si comparamos ahí las micropipetas y el HandyStep, vamos a ver que el error es básicamente el mismo. Más abajo, en los 10% de volumen de la pipeta, la norma exige un máximo de 8%, que es muchísimo. Normalmente las micropipetas trabajan entre 3 y 4%, nosotros tenemos 3%, y ya el HandyStep trabaja con 1%. Es un equipo realmente muy bueno para alícuotas. Y las micropipetas no llegan abajo de los 10% y el HandyStep sí. Entonces, más para comparar y para mostrar que nosotros podemos sustituir esos equipos sin pérdida de calidad de pipeteo. ¿Okay? Aún hablando de tolerancia y ya hablando de los errores que cometemos en los laboratorios, el primer error es que nosotros tenemos las pipetas de volumen variable y a veces creemos que podemos utilizar la pipeta en todo el rango de la pipeta, pero debemos llevar en cuenta que el error dentro del rango de la pipeta no es fijo, es variable. Así que siempre vamos a tener el error más pequeño cerca del volumen máximo. Entonces, para una pipeta de 10 a 100 microlitros, lo mejor que podemos hacer es utilizar próximo a 100%, porque el error va a ser 0.6%. No es el error, es la tolerancia, que es el error máximo. ¿Okay? Si tomamos esa misma pipeta y trabajamos en 10 microlitros, vamos a tener una tolerancia de 3%, que es bastante. Para algunos análisis es muchísimo. Así que, por ejemplo, si utilizamos esa pipeta para preparar una curva de calibración
utilizando la pipeta en el volumen máximo, vamos a obtener una curva linda, muy bonita, perfecta. Claro que llevando en cuenta los otros temas que vamos a tratar en la presentación, pero si utilizamos la pipeta en el volumen mínimo, seguramente la curva no va a salir buena. Entonces ya es la primera cosa que tenemos que observar, es que son equipos muy, muy buenos, pero siempre que necesitamos utilizar para cosas importantes, tenemos que trabajar cerca el volumen máximo. ¿Qué son las cosas importantes? Son las muestras, la muestra es el limitante de nuestra reacción. Si nosotros cometemos error en la muestra, todo está incorrecto. Así que la muestra, los estándares, curvas de calibración, soluciones volumétricas, eso son las cosas importantes y siempre, siempre tenemos que utilizar la pipeta cerca del volumen nominal, que es el volumen máximo. Eso es más para mostrar el otro principio, el desplazamiento positivo. Se nota ahí el centro que tenemos 4 columnas que muestran los errores en 100%, 50%, 10% y 1%. Si nosotros tomamos, por ejemplo, ahí 10 mililitros, se nota que en 100% tenemos 0.4, después 0.5 en 50 y 0.7 en 10. Eso es excelente. Si comparamos con una pipeta, una transfer PET u otra micropipeta de 10 mililitros, seguramente el error en la faja en el rango más bajo va a ser como un 3-4%. Así que muestra la calidad que ese equipo entrega. Bueno, comentamos ahí del primer error, que es cuando trabajamos en el rango más bajo del equipo y vamos a tratar de los otros que son los más importantes. Hay muchos otros errores, hay influencia de la capilaridad del líquido dentro de la punta, etcétera, etcétera, pero básicamente esos son los más importantes que realmente afectan en cantidades importantes dentro de un pipeteado. ¿Okay? La experiencia y tipo de pipeta es muy, muy importante. Y yo diría que no solamente la experiencia, pero nuestro humor, estado de concentración también, si es lunes, si es martes, si es viernes por la tarde, todo eso afecta el pipeteado. Se nota que los extremos son más difíciles de pipetear. Por ejemplo, si los que ya trabajan con 1 microlitro saben que es muy difícil pipetear 1 microlitro. La gente de microbiología que trabaja con 10 mililitros también sabe que ese líquido dentro de la punta es muy, muy instable, es muy difícil pipetear y ahí los usuarios inexperientes sufren muchísimo. Entonces la experiencia, el tipo de pipeta, a veces una pipeta electrónica trabaja con velocidades más constantes. Nosotros obtenemos un pipeteado más correcto, más preciso, pero todo eso afecta muchísimo el pipeteado. Digamos que es el primer error que tenemos que llevar en cuenta. Después, ya acerca la técnica, vamos a revisar la técnica más adelante. Yo sé que ustedes trabajan todos los días con esas pipetas, pero vamos a revisar. Eso es más para mostrar el error que tenemos en una técnica incorrecta. Si nosotros inclinamos la pipeta durante la aspiración del líquido, en ese ejemplo tenemos ahí 45 grados, tenemos ahí una diferencia de volumen de 0.28%. No parece mucho, pero si la pipeta tiene 0.6 de tolerancia, mitad de la tolerancia ya se fue solamente porque nosotros tomamos el líquido con la pipeta inclinada. Entonces tenemos que aspirar siempre con la pipeta sin ningún ángulo en la vertical. Y lo mismo pasa si nosotros tomamos las muestras en una profundidad demasiada, que no está cerca de la superficie. Eso es mucho más importante para volúmenes pequeños, porque el líquido más abajo tiene una presión diferente de la presión cerca a la superficie. Y nosotros, eso todo afecta el pipeteado. Nosotros
desarrollamos las pipetas, fabricamos, ajustamos y calibramos de esa forma. Entonces nosotros tenemos que, en el laboratorio tenemos que seguir lo más cerca posible de esa forma que nosotros hicimos para ajustar y calibrar. Humedad. Muy importante principalmente en las regiones que tienen baja humedad. Acá en Buenos Aires no tenemos un problema muy grave, pero en algunos laboratorios los sistemas de aire acondicionado bajan la humedad y no es raro llegar a humedad cerca a los 30, un poco, entre 30 y 40, que ya no es una humedad buena para pipetear, porque siempre que tomamos un líquido, aspiramos el líquido dentro de la pipeta, una parte del líquido evapora, siempre. Desde la primera vez que utilizamos una pipeta, la pipeta ya se contamina porque una parte del líquido evapora y ese vapor va a se condensar siempre dentro de la pipeta. ¿Cuánto evapora? Depende del volumen, temperatura, humedad, tipo de líquido. Es una serie de factores. Un ejemplo de cálculo con agua y una pipeta de 20 microlitros y una humedad de 10%, nosotros perdemos 0.12, que ya es exactamente los 0.6% de tolerancia de la pipeta. Así que sabemos que la mayoría de los laboratorios no trabaja a 10% de humedad, pero si trabajan a 30, 40, ya hay una pérdida. Hay formas de minimizar, de evitar ese problema. Vamos a tratar un poco más adelante. ¿Okay? Pero es siempre importante saber que hay una pérdida de volumen por evaporación y la humedad está muy involucrada en eso. Hablando físicamente, lo más importante que tenemos es la temperatura. ¿Qué sería el ideal? El ideal sería que todo estuviera en equilibrio. ¿Qué es todo? Es el ambiente, el instrumento y el líquido. Nosotros ajustamos y calibramos la pipeta a 20 grados y normalmente los laboratorios no trabajan a 20 grados y ahí ya hay un pequeño error por la temperatura que no es lo más importante. Lo más importante sería el equilibrio. Si nosotros trabajamos a 23 grados, pero el ambiente, el líquido, el instrumento, todo está a 23 grados, el error es muy pequeño. El problema es cuando el líquido y el instrumento tienen temperaturas diferentes. Y ahí el error es muy, muy grande. No es como está ahí en rojo. Ahí está, no está correcto. Es 0.3% por grado. Ok, disculpa el error. Yo voy a corregir eso antes de enviar a ustedes el PDF. Es 0.3% de desviación para cada grado de diferencia. Y bueno, acá ya se nota que algunos problemas que tenemos en los laboratorios que nosotros a veces hacemos los análisis con prisa, llega la muestra y tenemos que hacer corriendo y todo muy rápido y no sabemos dónde cometemos los errores. A veces, si una muestra llega a 26, 25 grados, si nuestro laboratorio está a 20, son 5 grados de diferencia de la temperatura de la muestra y de la pipeta. Y son 5 grados veces 0.3, 1.5% cometemos de error solamente por la temperatura. Entonces, la temperatura, la diferencia de temperatura entre el líquido y la pipeta es la cosa más importante que tenemos que observar. A veces no hay que hacer. A veces tenemos que hacer con lo que tenemos, no se puede esperar la temperatura estabilizar. A veces la muestra llega con una cantidad de 1 litro. Si vamos a esperar estabilizar, va a demorar mucho tiempo. Si es posible transferir una parte de la muestra para un vaso o algo más pequeño, esperar estabilizar, sí, lo hacemos y a veces no es posible. ¿Okay? Para los líquidos que están refrigerados, esperamos que ahí la persona que elaboró el método
llegó a 50 y que no necesitamos nos preocupar. Pero cuando tenemos muestras llegando en temperaturas distintas, cuando tenemos reactivos que no están en la misma sala, que están en otra temperatura, es interesante saber que el error que cometemos ahí es muy, muy, muy importante. Bueno, ahí tenemos un error que es muy, muy frecuente. Yo tengo ese problema casi todas las semanas, pipetas nuevas que enviamos a calibrar y no pasan en la calibración. Y cuando revisamos todo, sabemos que las puntas que utilizaron no son buenas puntas. Y todos en los laboratorios tenemos ese problema. Existen puntas de todas las calidades, todos los precios y se nota muy claramente que algunas puntas están deformadas y cuando la punta está deformada no conecta bien con la pipeta. La parte de la pipeta que conecta con la punta nosotros llamamos de cono de acoplamiento de las puntas. Y aunque las puntas de todas las marcas tengan el mismo diámetro, nosotros llamamos de las puntas de universales, las pipetas no tienen la misma forma. El cono de acoplamiento no tiene la misma forma. Cuando nosotros tenemos la misma marca de punta y pipeta, tenemos ahí esa situación con esa foto de que está a la izquierda. Tenemos una superficie de contacto de la punta, es la mejor situación. Y los otros dos casos, nosotros tenemos puntas y conos de formatos distintos, así que solamente tenemos un anillo de contacto. Si ustedes toman sus pipetas más que no están muy nuevas, vemos que esos conos tienen daños, están reñados, a veces la pipeta se cayó y tienen como deformidades en la punta. Eso hace con que la punta no conecte muy bien con la pipeta. Por esas partes tenemos fugas de aire y no tenemos el volumen correcto. ¿Okay? Entonces, puntas es extremadamente importante, puntas de baja calidad que están deformadas, no van a pipetear volúmenes correctos. Puntas de baja calidad son puntas muy duras, el polipropileno es muy duro y cuando esta materia prima es muy dura, no conecta, no toma muy bien la forma de la pipeta. Esas son las puntas que nosotros ponemos, la punta se cae sola, sin contacto. Son puntas que no deberíamos utilizar en los laboratorios. Hay que tener mucho cuidado con las puntas. Bueno, esos fueron los errores más importantes. Hay otros. Podríamos también tratar ahí de cosas más complicadas, pero en términos de porcentaje de error, esos son los más importantes. Son los que realmente afectan al pipeteado a diario. Así que si nosotros llevamos en cuenta esos factores y corregimos o ajustamos, tomamos las pipetas en volumen máximo, ajustamos la calidad de la punta, temperatura, etcétera, ya estamos muy, muy bien. Y ahí nos resta revisar las técnicas, porque las técnicas afectan mucho más que esos factores. Si nosotros no sabemos pipetear y tomamos la pipeta y aspiramos de una forma incorrecta, no utilizamos el primer tope, segundo tope de forma correcta, el error va a ser mucho más importante que eso que ya revisamos. Entonces vamos a revisar las técnicas y seguramente vamos a tener novedades ahí y alguna solución para lo que yo había comentado de los líquidos críticos. Bueno, la técnica más usual es el pipeteo directo, el pipeteo forward. Nosotros acoplamos la punta, ajustamos el volumen. Nuestra pipeta tiene un seguro para bloquear el volumen, que es el lock.
Muchas otras marcas también lo tienen. Ajustamos el volumen con la punta conectada y la pipeta en la vertical. Nosotros presionamos el botón de pipeteo hasta el primer tope. Vamos al líquido con la punta. Existe una profundidad de inmersión ideal para cada rango de volumen. Claro que nosotros no vamos a medir a cada vez que vamos a pipetear. La idea es que nosotros tomemos el líquido más próximo a la superficie. Entonces, la regla va a ser siempre tomar el líquido próximo a la superficie, desde que no traigamos ahí aire, burbujas o partículas que están en la superficie, y tenemos que evitar eso todo. ¿Okay? Aspiramos el líquido, dejamos el botón volver a la posición más alta de forma continua, no muy rápido. Y lo más importante que nosotros no observamos en la mayoría de las veces es el tiempo de espera. O sea, cuando nosotros volvemos el botón hasta la posición superior, tenemos que contar el tiempo de espera. Es 1 segundo para volúmenes hasta 1000 microlitros y 3 segundos arriba de 1000 microlitros. Para los que ya tuvieron la oportunidad de trabajar con pipetas de 5 mililitros, de 10 mililitros, eso es muy claro de ver. Si nosotros no esperamos el tiempo de espera, seguramente vamos a traer una burbuja en la punta. Y si nosotros esperamos el tiempo de espera y trabajamos de forma suave, vamos a ver que el líquido va a ir con la punta completa, sin ninguna burbuja. Eso es muy difícil de identificar para las pipetas de volumen más bajo, pero pasa lo mismo. Si nosotros esperamos el tiempo de espera, el pipeteo va a ser mucho más exacto. Si ustedes intentan calibrar una pipeta sin esperar el tiempo de espera, seguramente van a tener muchos problemas porque ese líquido es muy, muy instable. Las lecturas, los resultados van a ser muy distintos. Entonces es muy, muy, muy importante que esperemos 1 segundo o 3 segundos si son pipetas más grandes para entonces sacar la pipeta del líquido. ¿Ok? Después que sacamos la pipeta del líquido, tenemos que correr la punta de la pipeta por cerca de 1 centímetro en la pared del recipiente. Ahí la gente de microbiología ya va a reclamar, pero esa es la forma correcta. Eso es para evitar que se traiga alguna gota que esté pegada a la punta. A veces, o en situaciones como microbiología, que no se puede encostar o pegar la punta en ninguna parte, no hay que hacer. Entonces, si no se puede, no vamos a correr la punta, pero puede pasar algún error. Hay que estar atento que eso puede pasar. Y la hora de dispensar la muestra, nosotros podemos inclinar la pipeta. Otra vez, vamos a encostar, pegar la punta en la pared del recipiente, vamos hasta el segundo tope, que es el soplo. Vamos a correr la punta por 1 centímetro, sacar la punta de la pared y solamente en ese momento podemos volver el botón a la posición inicial. Eso básicamente todos saben. Yo diría que lo más importante acá es el tiempo de espera, y a veces cuando tenemos rutinas muy pesadas, con muchos pipeteados, y tenemos ahí 50 pipeteos para hacer en serie, seguramente durante los 50 va a aparecer gotas en la punta. En ese momento tenemos que parar, respirar, contar hasta 3, 10 o más y empezar otra vez de la forma correcta, ¿ok? Porque esa gota puede traer errores muy, muy, muy importantes en el pipeteado. Bueno, cualquier duda, no sé si me envían ahí por chat, después respondemos. Ese es el pipeteo directo, es el que estamos acostumbrados a trabajar. Además de esos detalles de profundidad y tiempo de espera, yo creo que todos más o menos hacían de la forma
de una forma correcta. Después tenemos el pipeteo reverso. El reverso es cada vez más utilizado. Es un poco más complicado porque hay que estar atento a algunos detalles. En el pipeteo reverso, nosotros tomamos la muestra no en el primer tope de la pipeta. Vamos hasta el segundo tope, aspiramos la muestra. Todo el resto de la técnica es exactamente igual lo que comentamos antes. Hay que aspirar con la pipeta en la vertical, hay que correr la punta en la pared, etcétera, etcétera. Pero aspiramos, en ese caso, en el segundo tope. Eso significa que aspiramos más líquido que queremos. Y cuando dispensamos, nosotros vamos a dispensar solamente hasta el primer tope. ¿Ok? Simple, sencillo, pero hay complicaciones. La primera cosa que tenemos que estar atentos es que muchas veces no tenemos la punta y la pipeta de la misma marca. No sabemos si la punta tiene volumen suficiente para soportar más líquido. Entonces hay que hacer un teste normalmente con agua, claro, para saber si la punta acepta el líquido, el excedente de líquido que vamos a pipetear. Y después, otro problema muy grave es que nosotros dispensamos la muestra hasta el primer tope, nos queda ahí, nos resta un residuo líquido dentro de la punta que nosotros vamos a intentar descartar con lo que falta del segundo tope del soplo de la pipeta y a veces no es suficiente. Y nosotros no podemos volver el botón a la posición original si hay una gota o si hay un residuo líquido en la punta, porque hay un riesgo de líquido volver, incrustar en la pipeta, contaminar, etc. Y lo que tenemos que hacer es expulsar la punta con el comando de expulsión de puntas antes de soltar el botón. Eso todo torna la técnica no muy complicada, pero un poco más complicada. ¿Y por qué utilizamos entonces esta técnica si es más complicada? Lo que yo comentaba antes de los líquidos críticos, esa técnica es muy buena para algunos líquidos críticos, como por ejemplo los más importantes del laboratorio, los viscosos y algunos que forman espuma. ¿Por qué? Porque ese excedente de líquido que aspiramos en esa técnica funciona como si fuera un émbolo, un pistón, que hace presión para que el volumen correcto deje la punta. O sea, el excedente funciona como un pistón. Y con esa técnica se trabaja mucho mejor con líquidos viscosos. Si el líquido forma espuma, la espuma se queda en ese excedente de líquido y nosotros podemos pipetear el volumen correcto. Entonces, esta técnica realmente es muy, muy interesante para esos líquidos. No deberíamos utilizar la técnica directa de forward para pipetear líquidos críticos. El error es muy, muy, muy grande. ¿Ok? Entonces, intentamos ahí con esa técnica. A veces es imposible porque la pipeta y la punta que tenemos va a aspirar una cantidad de líquido muy grande, va a tocar en la punta, en la pipeta, va a contaminar la pipeta. Hay que testar, ¿ok? A veces no funciona, ahí tenemos que pasar para una pipeta de ajuste temporal que yo voy a explicar, o a veces esa pipeta tampoco va a funcionar y tenemos que pasar a una pipeta de desplazamiento positivo como el HandyStep. Y ahí sí vamos a tener un resultado realmente correcto. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la técnica de pipeteo directo, pipeteo reverso y una otra cosa importante es el pre-wet. En cada lugar se llama de una forma diferente, pre-enjuague, condicionamiento de la pipeta. ¿Qué significa el pre-wet? Nosotros, en ese caso, tenemos una pipeta de 100 microlitros. Nosotros aspiramos la muestra una vez, no vamos a transferir, vamos a expulsar o descartar, vamos a aspirar otra vez y vamos a hacer eso como 3, 4, 5 veces. ¿Por qué hacemos eso? A cada vez que aspiramos, una parte del líquido evapora.
Entonces, la primera vez que aspiramos los 100 microlitros, ¿vamos a tener 100 microlitros dentro de la pipeta? No, normalmente no. Siempre vamos a tener un poco menos. En ese gráfico yo puse ahí 99.4. Eso significa que está dentro de la tolerancia de pipeta. No es un error transferir un líquido con solamente un pipeteado. Pero si nosotros aspiramos, expulsamos algunas veces, en algún momento el aire dentro de la pipeta va a quedar saturado con el vapor de ese líquido y nosotros no vamos a tener más evaporación y vamos a tener un volumen constante. Normalmente después de 3 a 5 veces. Claro que eso depende de todos esos factores que comentamos, temperatura, humedad, tipo de líquido, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y eso tampoco significa que tenemos que hacer, para cada PPT ahora en el laboratorio tenemos que hacer 5 repeticiones. No. Otra vez, vamos a utilizar eso cuando es importante. ¿Y cuándo es importante? Lo mismo, preparo de curvas de calibración, soluciones volumétricas, estándares, ese tipo de cosas. ¿Okay? Si nosotros tenemos que ahí poner 100 microlitros de ácido en un medio para acidificar el medio o algo así, claro que no es necesario hacer 5 veces, pero si hacemos una curva de calibración utilizando la pipeta en el volumen máximo, estamos atentos a la temperatura, a la humedad, utilizamos la técnica correcta, pipeteado en la vertical, tiempo de espera, hacemos el pre-wet 3, 4, 5 veces, esa curva va a salir perfecta, perfecta. Si el reactivo es bueno, la curva va a salir perfecta. Y esa es la diferencia de, de por qué unos tienen curvas tan bonitas y los otros no. No es solamente por la marca de la pipeta y experiencia. Si seguimos todas las técnicas y los cuidados necesarios, vamos a obtener buenos resultados. Okay. Bueno, yo comenté 2 veces ahí sobre las pipetas de ajuste temporal o el ajuste por el usuario. Esas pipetas son novedades, pero no es así tan novedad, porque eso ya algunas marcas ya existían, pero cómo se nota muy claramente que en los últimos años, no solamente nosotros de Brand, pero las marcas y los laboratorios son mucho más exigentes cuanto a calidad, cuanto a información técnica y ese tipo de cosas. Hay una demanda justamente para resolución de estos problemas de líquidos viscosos y soluciones que son difíciles de pipetear y etcétera. Y claro que algunos usuarios no están contentos con las pipetas usuales porque no entregan los volúmenes correctos para una serie de líquidos que tenemos en uso diario. Esas pipetas de ajuste temporal, además del ajuste de fábrica, que está en nuestro caso ahí arriba, cerca del botón de pipeteado, en la parte de atrás hay un ajuste del usuario. El usuario puede ajustar para más o para menos de acuerdo al líquido que va a trabajar. ¿Y cómo se realiza ese ajuste? ¿O cómo se calcula el ajuste? Porque es más o menos 20. Es para girar ahí, es muy fácil, se nota en la foto que está al centro. Pero lo más importante es saber cuál es la posición de ajuste que vamos a utilizar. Y para eso siempre tenemos que hacer un teste. Entonces, si tomamos ahí un ácido sulfúrico, que es exactamente lo que está en gris, que ese que está en gris es la pantalla de la aplicación que nosotros tenemos para facilitar el cálculo. Ahí tenemos una pipeta de 100 microlitros, el ajuste que pusimos en la pipeta 100, la densidad del ácido es 1.3 y la medición en la balanza fue 182 miligramos. Tenemos que usar esa pipeta para ácido sulfúrico en la posición 5. Entonces, ¿qué el usuario va a hacer? Antes de utilizar con ácido sulfúrico, va a ajustar para la posición 5, va a pipetear el ácido y después va a volver a la posición 0, que es la posición original de fábrica, para trabajos con agua, con acuosos o para que el próximo usuario trabaje con su técnica. Entonces,
En ese caso, nosotros estamos ajustando exactamente lo que la pipeta entrega en el mecanismo de la pipeta. Y ahí no necesitamos hacer técnicas diferentes. Podemos siempre hacer la técnica de pipeteo directo y mismo que se quede una cantidad de líquido dentro de la punta, el ajuste del usuario ya compensó ese líquido que se queda en la punta y nosotros no vamos a tener ningún problema en el pipeteado. Entonces, con esas pipetas, nosotros dejamos de trabajar con técnicas distintas. Trabajamos siempre con técnicas de pipeteado directo, que es la más fácil, más sencilla, y tenemos que ajustar cuanto al tipo de líquido. Entonces, no sé, quizá en el futuro ustedes van a tener ahí en el procedimiento de análisis para tomar no sé cuántos mililitros o microlitros del líquido X con la pipeta en la posición 3 o 4, 10, etcétera, y así por delante para que tengamos ahí el mejor resultado. Esas son las pipetas de ajuste temporal. Bueno, ahí llegamos a una parte también muy importante, que es el mantenimiento. Como yo comenté, las pipetas siempre que utilizamos, la primera vez que utilizamos una pipeta, la pipeta ya está contaminada porque siempre va a haber una evaporación del líquido. Ese líquido siempre va a condensar dentro de la pipeta y para que tengamos resultados dentro de las tolerancias tenemos que tener la pipeta limpia. No hay otra forma. ¿Y cuál es la frecuencia que tenemos que limpiar la pipeta? Bueno, primero, nosotros, creo que va a ser la primera propaganda, el marketing que voy a hacer. Ustedes necesitan una pipeta que se pueda hacer, desarmar la pipeta, limpiarla sin que la pipeta pierda la calibración. Ese es el caso de las pipetas de Brera. Entonces nosotros vamos a desarmar esa pipeta con, por ejemplo, 6 meses de uso. Si la pipeta ya se encuentra muy sucia, la próxima vez vamos a hacer en 3 meses. Si no está sucia, si está limpia, la próxima vez va a ser como 9 meses, ¿no? O sea, cada usuario va a determinar cuál es el intervalo ideal para su pipeta y su procedimiento. ¿Ok? La pipeta se desarma muy fácilmente. No puedo mostrar acá, no hay vídeo, pero son roscas. Se desarma, se limpia con la solución de limpieza que ustedes están acostumbrados a utilizar en el laboratorio. Si es un detergente para instrumentos de laboratorio, bien. Si es alcohol 70, etanol 70, sí, las partes son muy resistentes. Debemos hacer una lubricación del émbolo, que es muy poco que se debe poner en el émbolo, no puede sobrar lubricante, es muy, muy poco. Y lo bueno es que es muy fácil hacerlo, eso no descalibra la pipeta. Y otro, si nosotros notamos que el o-ring ya está dañado, está ahí resecado, se está rayado, si el cono de acoplamiento de la punta no está bien, está dañado porque la pipeta se cayó o algo así, ustedes pueden comprar esas partes, reemplazar, eso tampoco descalibra la pipeta. La parte que está calibrada es la parte mecánica que determina el movimiento del pistón, la distancia que el pistón se mueve. Y si nosotros no trabajamos o no cambiamos, no modificamos nada en la parte mecánica, la pipeta sigue calibrada. O sea, ese es, yo pienso que lo mejor que tenemos ahora es exactamente eso, porque más de un 90% de las fallas de la pipeta son todas en esas partes que están ahí en la foto, porque son las partes que están en movimiento, que están en contacto con el líquido, con vapor del líquido, que sufren con los medios agresivos. Más de un 90% de los problemas de la pipeta está ahí. Y ahora ustedes, con esas pipetas nuevas de Brenda, ustedes pueden estar a cargo de revisar eso y no necesitan enviar al servicio técnico para hacer cambios o cualquier cosa.
La inspección es visual, se nota claramente cuando está muy sucia, cuando las partes están dañadas, el resorte no está bien. El resorte no es un buen ejemplo porque es muy resistente, pero el O-ring, porque se hace un solvente a veces muy agresivo, puede atacar el O-ring, no es normal, pero sí pasa. Si no se limpia la pipeta con frecuencia, hay una, no es una cristalización, pero se agrega ahí, se queda pegado al pistón, el émbolo, y a veces no se puede sacar. Entonces, se puede reemplazar ese pistón, que es muy fácil. Así que es realmente lo que me parece más interesante en esas pipetas. La pipeta es completamente esterilizable en autoclave y nosotros tenemos ahí algunos vídeos en nuestro canal de YouTube, MyLabBrand, para que ustedes puedan revisar. Algunas cosas también de dosificadores, etc. Y además de la limpieza, ustedes, a cada vez más frecuente que los auditores nos pidan para realizar verificaciones entre las calibraciones. Eso es un problema porque muchas veces tenemos que hacer eso con las mediciones gravimétricas. Muchas veces en los laboratorios no tenemos condiciones ideales para eso. El técnico, el usuario no tiene la técnica correcta, si no está a 20 grados, si tiene, no sé, flujo de aire pasando, todo influye en una calibración. Nosotros ahí proponemos ese equipo que es la unidad PLT, es un equipo que testa fugas de aire en las pipetas. No solamente en las pipetas, nosotros podemos testar las pipetas con puntas. Si hay una falla, podemos hacer el mismo teste sin las puntas, y si pasa la pipeta, sabemos que la punta no está bien o la punta no es compatible con la pipeta. Es una forma de revisar la calidad de la punta que compramos. Y el equipo, cuando no pasa, es señal que hay una fuga de aire tan importante que ya está más, que es un error más importante que la tolerancia de la norma. Ese test se hace en pocos segundos, se puede hacer a diario o semanalmente, no importa, es una opción importante ahí para los que están ahí perdiendo mucho tiempo en calibraciones y testes en intervalos para calibrar internamente. Okay. Bueno, ¿cuál es la frecuencia que tenemos que calibrar o revisar nuestros instrumentos? La norma dice que tenemos que seguir las indicaciones del fabricante y también de acuerdo a nuestra rutina. Si nosotros trabajamos con líquidos acuosos, una rutina que no es intensa, seguramente no va a pasar nada con la pipeta en 12 meses. El fabricante recomienda de 3 a 12 meses y en la mayoría de los casos los usuarios también ponen ahí 12 meses para calibrar sus pipetas. Claro que siempre, o no es siempre, pero muy frecuente que los laboratorios tengan líquidos críticos y trabajen en condiciones críticas o que tengan rutinas muy intensas, y 12 meses es demasiado para revisar una pipeta. Se recomienda que haga esas revisiones en menos tiempo, quizás 6 meses o 3 meses en algunos casos. ¿Ok? Entonces, no es la norma, eso está a cargo del usuario. El usuario decide cuál es el intervalo, cuál es la frecuencia de calibración y revisión de las pipetas. ¿Ok? Claro que tenemos que ahí entrar en acuerdo con los rusos, que son los auditores, y ahí determinar cuál es la mejor frecuencia y si tenemos que hacer el procedimiento interno o no. Nosotros podemos también ayudar en eso. Tenemos ahí, ustedes pueden bajar las instrucciones de calibrado con tablas para corrección de temperatura, etcétera, etcétera. Nos ayuda en los cálculos, cómo se hace, cómo se revisa una pipeta y se puede hacer una calibración interna. Eso está disponible en la página web. En resumen, yo
como gerente de brand, claro, diría que tenemos ahí un resumen. Si ustedes siguen ahí lo que proponemos, seguramente no van a tener nunca problema con las pipetas. Ustedes no. Si utilizan pipetas brand de buena calidad, realizan las calibraciones inicial o periódicas. Las pipetas de brand ya vienen con un certificado, es un certificado de fábrica, no es acreditado, pero hay laboratorios acá acreditados que pueden hacer también ese servicio. Entrenamientos técnicos muy, muy, muy importante. La cantidad de errores que vemos la gente cometer en los laboratorios es impresionante. Utilicen los entrenamientos. Hank puede organizar webinars o quizá ahí alguna cosa online, hasta mismo presencial en algún momento yo puedo venir, pero online es más fácil. Podemos ahí organizar para una empresa o un grupo de técnicos, no hay problemas, organizando dentro de la agenda estamos ahí disponibles. Verifiquen sus instrumentos en intervalos regulares, realicen las limpiezas y mantenimientos y utilicen puntas de calidad porque es realmente muy complicado. Si ustedes siguen todos esos pasos, seguramente no van a tener nunca problemas con las pipetas, ¿ok? Ese realmente es un mapa muy interesante para seguir. Y tenemos además del YouTube, tenemos ahí la página, algunos folletos interesantes como el que está abajo a la derecha, Volumetric Measurement, que es un resumen de cómo se trabaja con esos equipos, no solamente micropipetas, pero también pipetas de vidrio, buretas de vidrio, balones, dosificadores, etcétera, etcétera. Nosotros, es muy raro que los fabricantes entreguen cómo utilizar esos equipos de forma correcta. Ahí está un resumen de todos los instrumentos de laboratorio de volumen, ¿ok? Y algunas otras informaciones también muy importantes. Y bueno, gracias a ustedes por el tiempo, su tiempo, por participar. Yo estoy disponible ahí para dudas a través de Schenck o mi contacto en la página de Brand también cuando necesiten. Yo les ayudo de forma técnica cuando, no sé, si yo no sé la respuesta, yo envío a Brand. Nosotros en Brand somos especialistas en volumen, estudiamos y investigamos volumen, así que estamos disponibles. Si quieres te hago dos preguntas que llegaron acá. Claro. Uno dice, en las pipetas de desplazamiento de aire, ¿sirve la técnica de aspirar el líquido hasta el segundo tope y liberarlo en el primero para manipular líquidos viscosos? Sí, exactamente. Esa es la técnica reversa, el pipeteo reverso. Es la mejor técnica para líquidos viscosos, para líquidos que forman espuma. Hay algunos otros casos también importantes. No es la solución. No pasaría en una calibración. Lo mejor es realmente cambiar a instrumentos de desplazamiento positivo. Pero si no tenemos a mano, vamos a utilizar siempre la pipeta con técnica de pipeteo reverso. Como yo comenté, a veces no es posible porque la punta no tiene volumen suficiente para ese exceso de líquido y no se puede hacer. Pero sí es importante. Otro punto que yo no comenté, líquidos que son volátiles. El pre-wet es la técnica indicada para esos líquidos porque los que ya intentaron ahí aspirar o pipetear cloroformio o diclorometano sabe que hay gotas y no se puede pipetear. Dependiendo de las condiciones de temperatura, etcétera, si ustedes hacen un pre-wet muy bien hecho, con 3, 4, 5 veces van a lograr pipetear esos líquidos. Entonces, para cada líquido hay una técnica que puede ayudar. Tenemos una otra capacitación un poco más dedicada a eso, porque trata más de esos equipos de desplazamiento positivo, como el HandyStep, y las opciones de técnicas para cada tipo de líquido en esas pipetas de desplazamiento de interfaz de aire. ¿Okay? Es una capacitación un poco más corta, pero
pero está ahí. De todas formas, sí, viscosos, reverso, volátiles, pre-wet. Otra pregunta. ¿Pipetear un volumen de 100 microlitros con una pipeta de 200 microlitros máximo o bien pipetear 2 veces con una de 50 microlitros? Hay que comparar los errores. Entonces, yo no tengo acá las tablas. Si nosotros pipeteamos, no voy a decir correctamente, pero si es una pipeta de 200 y pipeteamos en la mitad y el error es como 1.5, estamos cometiendo 1.5% de error en 100. Y ahí tenemos que mirar en la tabla de la pipeta, no sé, de 50, que fue el ejemplo, cuánto de error vamos a tener en 50. Entonces, si es un error de 0.6% en 50, vamos a pipetear 2 veces, vamos a tener ahí 2 veces 0.6% de error. Y bueno, en ese caso va a ser 0.6% en 50 2 veces. Me parece mejor 2 veces 50 do que trabajar con una pipeta en la mitad del volumen de 200. Estoy casi 100% seguro que el error va a ser más pequeño, mejor trabajar con la pipeta más pequeña. Eso pasa mucho con vidrio, porque vidrio a veces la gente no tiene volúmenes grandes y a veces la opción es trabajar con, no sé, probetas en lugar de 2 veces una pipeta de 100. Es crítico porque 2 veces 100 con una buena pipeta es muchísimo mejor que una probeta que es malísimo. Entonces, no debemos tener miedo de trabajar 2 veces con pipetas con un error mejor, más pequeño, do que trabajar con pipetas y en volúmenes parciales o muy cerca del volumen mínimo. Sí. Si para preparar una curva de calibración preciso pipetear 5, 10, 50, 100 y 200 microlitros de un estándar en hexano, ¿me conviene usar pipetas de desplazamiento positivo? ¿Cuál es la mejor estrategia para no tener que comprar, por ejemplo, 3 pipetas diferentes para cubrir todo el rango? Esa es otra ventaja de esos equipos como el HandyStep. Eso está en esa otra capacitación que yo había comentado. Como en esas pipetas de desplazamiento positivo, los errores en volúmenes parciales son menos importantes que en comparación con una pipeta de interfaz de aire. Normalmente se utiliza solamente una punta en volúmenes parciales y ahí se puede utilizar como 100, 200, 300, 400, 500 microlitros en serie y no va a haber tanta diferencia. Ya con pipetas de interfaz de aire, sí, en la mayoría de los casos es necesario tener más de una pipeta para pipetear esos puntos de una forma exacta porque tenemos que utilizar la pipeta próxima o cerca del volumen nominal. Y realmente la pipeta de desplazamiento positivo es más indicada para eso. Incluso esa pipeta como el HandyStep tienen programas, son 2 modelos. Uno de ellos tiene un programa de dosificación secuencial que se dosifica en serie volúmenes distintos, que es justamente para preparo de curva de calibración. Son equipos mucho mejores para eso y la ventaja es que no es necesario tener equipos distintos para esos volúmenes. Sí, realmente son equipos mucho más indicados para curvas, sí. Llegan más. En las pilotas sirve la técnica, esto ya lo respondiste. Muchas gracias, nos agradecen. Bueno, muchas gracias. Para una última acá. Consulta. Tenemos una pipeta de 1000 a 5000 microlitros. Solo permite ver un 49. ¿El resto es error? No lo entendí. Que hay algo que no está bien formulado en la pregunta. Cualquier duda que tengan o que hayan quedado pendientes, nos las pueden hacer llegar a cursos@genk.com y nosotros se la derivamos a Eduardo y les va a estar llegando la respuesta seguramente. Sí, por favor, envíen por correo. Ese es mi trabajo y también la compañía. Realmente es informar y presentar soluciones.
seguramente vamos a tener ahí alguna solución o casi algo mejor de lo que ya trabajamos en el laboratorio y para presentar. Ok, envíen y seguramente yo voy a contestar y responder y estamos siempre en contacto, siempre disponibles a través de Schenk o directamente con mi correo. Ok. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengamos aprendido algo hoy. Gracias a vos, Eduardo, y gracias a todos los que se conectaron. Chau, chau. Saludos.